Hola a todos, hoy en este nuevo episodio de Españoles en el Mundo estamos en Londres, capital de Inglaterra y grande ciudad del mundo. Vamos a encontrar a tres jóvenes españolas, Justine, Mathilde y Marion, que están viviendo en Londres y que van a hablar de sus experiencias. Buenos días, me llamo Justine, tengo 20 años y hace 5 años que vivo en Londres porque quería encontrar a mi hermana que vive desde el fin de sus estudios en la capital. Ahora voy a hacerles descubrir algunos sitios de la capital que me gustan. ¡Vamos! Me encuentro delante de la residencia del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, que se sitúa en la calle Downing Street número 10. Aprovecho la ocasión para presentar generalmente la ciudad. Londres es la capital del Reino Unido, poblada de 7.744.942 londinenses. Es la primera plaza financiera del mundo y quinta economía mundial. El Reino Unido se compone de 4 naciones constitutivas, que son Escocia, Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte. La lema del Reino Unido es Dios y mi derecho y el himno nacional es God Save the Queen. En cuanto a la moneda, difiere de la moneda española y francesa, ya que Londres no formaba parte de Europa, entonces la moneda oficial es la libra esterlina. Además, el régimen político es una monarquía constitucional parlamentaria y unitaria, cuya reina es Isabel II. La reina no tiene mucho poder, reina, pero no gobierna, sino que es el primer ministro nombrado por la reina, quien tiene la mayoría de los poderes. La semana pasada oí a la radio que Londres es el mejor lugar del mundo para tomar una copa. Para mí le aconsejo ir al bar de Waterford porque los empleados son muy simpáticos y este bar es también un restaurante con una piscina y un teatro. Y por supuesto es aquí donde se beben las mejores cervezas de Londres. Las especialidades son el té, la cerveza, el pudding, lo que se llama los cupcakes, que son pequeños pasteles, y fish and chips, que es un plato de pescado con patatas fritas. Ahora vamos a ver el edificio religioso más prestigioso para mí, la abadía de Westminster. Según la leyenda, esta abadía hubiera sido fundada en 616 en el sitio de un anciano islote de la Támesis. Desde el siglo XI, la abadía volvió la iglesia de la coronación. En efecto, el 2 de junio de 1953, la reina Isabel II fue coronada aquí. Y entonces voy a hablar de algunos secretos a propósito de la ceremonia. Primero, la reina exhibió un vestido como la de una casada que tiene todos los símbolos del Commonwealth. Luego, los marineros británicos movilizados en Londres para supervisar el protocolo tuvo el orden de no beber alcohol y de evitar tener relaciones sexuales 48 horas antes de la coronación para no profanar el mundo real. Durante la ceremonia, la reina no lleva una sola corona, sino 3, unas más prestigiosas que otras. Los 7.000 invitados que tenían el privilegio de poder asistir al sacramento en el seno de Westminster solo disponían de 46 centímetros para sentarse. Y en cuanto a la religión, Londres es conocido por su multiculturalismo. En efecto, el cristianismo, el islam, el hinduismo y el judaísmo se mezclan en la capital. Voy a hablar de una historia que no se sabe si es real o no. Es la historia de Billy Weaver, un joven de 17 años. Viaja todo el día y decide descansar en una casa de huéspedes cuya dueña es muy acogedora y vieja. Billy es el único cliente y en 2 años solo hubo 2 clientes. Él descubre que los clientes desaparecen
pero en realidad la dueña los matan y los disecan. Entonces esta historia se difunde en la ciudad de Londres y hace miedo a los habitantes que prefieren privilegiar los hoteles que las casas de huéspedes. Por fin, no podemos hablar de Londres sin evocar la Copa del Mundo de Rugby que tuvo lugar en Inglaterra desde el 18 de septiembre hasta el 31 de octubre. Se trata de la octava edición de esta competición. Los partidos tienen lugar en los estadios de Cardiff y de Londres. Además, el rugby es uno de los deportes nacionales ya que nació en Inglaterra y que la palabra rugby viene de una ciudad inglesa. Y por fin, Londres acogió los Juegos Olímpicos en 2012, un acontecimiento muy importante para el país. Hola, me llamo Mathilde, vivo en Londres desde hace 2 meses y a mí me gusta mucho la arquitectura y la historia del país, entonces voy a enseñarles algunos lugares históricos que me gustan mucho. Venga conmigo. Aquí es el Támesis, es un río que fluye en el sur del Reino Unido y que se echa en el Mar del Norte. De una longitud total de 346 kilómetros, es el río más largo cuyo curso se encuentra totalmente en Inglaterra. El Támesis nace al pie de las colinas de Cotswold, luego fluye hasta el este hacia Oxford y acaba por fin en el Mar del Norte. El Támesis es alimentado por numerosos afluentes y salpicado por más de 40 islas. La fauna y la flora ahí son muy variadas gracias a grandes estaciones de agua dulce y de agua de mar a la vez. El río es una vía comercial superior para el comercio internacional gracias al puerto de Londres. La posición estratégica del río lo hizo un lugar central de la historia de Londres. El río tiene atractivo particular para los escritores, los pintores, los músicos y los realizadores de cine. Todavía es el objeto de numerosos debates a propósito de su tratado, a propósito de su nomenclatura y a propósito de su historia. Es una figura de la ciudad de Londres. Hay en sus orillas numerosos monumentos. Su lado histórico también se visualiza a través de los numerosos puentes que atraviesan este río, como aquí el Tower Bridge. Aquí está Tower Bridge, un puente basculante que atraviesa el Támesis entre los distritos de Southwark y de Tower Hamlets, cerca de la Torre de Londres, de la que saca su nombre. Tower Bridge está situado en Pool of London, marca el límite entre Upper Pool, río arriba, y Lower Pool, río abajo. En el momento de su construcción, Tower Bridge era el más grande y el más sofisticado de los puentes basculantes jamás construidos. Este puente es célebre gracias a su arquitectura muy particular. Tiene 2 grandes torres, una suspensión rígida y un delantal que se abre al paso de los buques más altos. Las maquinarias del puente corredizo son abiertas al público desde el 1982 en forma de museo que presenta el funcionamiento del mecanismo hidráulico que permite desde el 1886, fecha de la construcción del puente por Sir John Wolfe Barry y Horatio Jones, levantar el puente basculante. Aquí estamos delante de Big Ben, un monumento muy conocido de la historia de Londres. Voy a enseñarles algunas cosas sobre este monumento. Venga. Al principio, el nombre real de esta campana es The Great Bell. El origen de la denominación Big Ben es incierto.
Una de las teorías las más conocidas para este sujeto se refiere al hombre que supervisó la fundación de la campana, Benjamin Hall, ingeniero civil y político cuyo sobrenombre era Ben y que era muy grande. Se hacía llamar Big Ben. Big Ben se refiere a la campana, pero los ingleses a menudo utilizan este término para hablar de la torre londinense. Desde el 1859 son las campanas de Big Ben que a medianoche, el 31 de diciembre, anuncian en todos los hogares ingleses a principios del nuevo año. El sonido es retransmitido sobre todas las cadenas de televisión y de radio del país. Hola, me llamo Marion, tengo 20 años y estoy aquí para mis estudios. Descubrí Londres gracias a una amiga que vive aquí y me encantó mucho la ciudad. Entonces decidí venir para mis estudios. Una cosa que me gusta mucho en Londres son las fiestas. De hecho, en octubre los ingleses se preparan para celebrar Halloween y me gusta mucho esa fiesta. En efecto, hay pocas ciudades europeas que tienen tanto espíritu de Halloween como Londres, ya que la capital de Inglaterra ha sido escenario de cientos de episodios horribles que hoy inspiran la forma de celebrar Halloween. Por ejemplo, ejecuciones a muerte, decapitaciones de reyes, el trágico incendio de Londres o también personajes como Jack el Destripador. Y en Londres hay un montón de actividades que se hacen, por ejemplo, Jack-o'-lantern and the Sound of Hell. Se trata de un evento especial que cuenta la leyenda que Jack fue condenado por el demonio a caminar por la oscuridad con su lámpara durante toda la eternidad. Y durante Halloween, los visitantes se encuentran frente a Jack y deben caminar por los oscuros pasillos de las mazmorras. Y como estamos pronto el 31 de octubre, vamos a ir al metro de Londres para que yo les cuente una pequeña historia. Estamos en Central Line, una de las líneas del metro de la ciudad y uno de los metros más antiguos del mundo. Y aquí hubo diferentes acontecimientos extraños como apariciones de fantasmas. De hecho, algunas de las personas que trabajan aquí de noche en el metro sienten presencias extrañas, pues es un lugar un poco extraño. Pero no solamente está el metro en Londres, sino que también está la estación de King's Cross, en el barrio del mismo nombre. Y para una pequeña anécdota, me gusta ese lugar porque me gusta muchísimo la saga Harry Potter. Y fue aquí donde fue grabado las famosas escenas de London número 9 y 3/4.